Héctor, en esta foto que estamos viendo, Eduardo Mattson tiene un cuadro detrás. ¿Me permiten, me ayudan por favor con la foto, si son tan amables? A ver, ¿está la foto? Esa foto. Sí, ese cuadro tiene una historia que tiene que ver con el Holocausto del Palacio de Justicia. Claro, esa foto es un cuadro realmente producido por Jorge Alejandro Medellín, que es pues hijo de Carlos Medellín Forero, uno de los magistrados asesinados en el Palacio de Justicia, hermano de Carlos Eduardo Medellín, que ayer lo entrevistamos aquí. Es una foto del Palacio de Justicia intervenida por Jorge Alejandro para evocar el incendio del Palacio de Justicia y digamos como la posibilidad de florecer a partir de esa enorme tragedia. Es realmente un cuadro que a mí particularmente me conmueve mucho desde que lo vi hace un par de años o 3 años, no recuerdo bien. Me golpeó mucho porque, claro, es producido por el hijo de de uno de los magistrados asesinados, que es un gran artista. Bueno, Jorge Alejandro no solamente es fotógrafo y un gran artista, sino que además es músico. Bueno, es el rector del Colegio Claustro Moderno, pero este cuadro en particular, Ricardo, me parece que es como el resumen de todo lo que hemos vivido o revivido mejor durante esta semana. Y miren lo que dice Eduardo Mattson, sobreviviente del Palacio de Justicia, que es muy complicado de lograr. No sé cuál sería el mecanismo. Entre otras cosas porque estamos en la época en la que están pasando dos cosas. Desde el Centro Democrático promueven una ley para beneficiar a los militares que participaron en la toma, y por otro lado hay intenciones de que se tumbe, de que se revoque la amnistía o el indulto al M-19. Lo que pide Mattson, Héctor, es verdad y justicia para poder cerrar heridas, y eso es... Que fue lo mismo que contestó ayer el doctor Carlos Eduardo Medellín, cuando Néstor le ¿cómo lograr verdad y justicia 4 décadas después? Y él dijo, bueno, digamos, todas las propuestas que sean bienvenidas si tienen verdad y justicia, porque él ha insistido en esta semana que pues parte del problema de la historia del Palacio de Justicia es que pretendimos cerrarla sin verdad, sin justicia, sin reparación, sin intención de no repetición, que son unos elementos que la humanidad ha ido identificando como claves para poder hacer una transición de un conflicto a una vida pacífica. Y claro que mientras aquí no sepamos quién le disparó al magistrado Manuel Gaona, haya debate sobre si se inició el incendio por parte del M-19, como lo dice Eduardo Mattson, o si lo inició el ejército con un rocket incendiario, como lo sostiene la exfiscal Ángela María Buitrago. Pues mientras tengamos todas esas dudas y esas discusiones, va a ser imposible cerrar este episodio. Pero también necesitamos respetar los datos, porque es que lo que sucede es que se llegan a conclusiones y luego inmediatamente aparece un nuevo relato que lo discute. Entonces necesitamos encontrar datos, y cuando son los datos hay que respetar la objetividad de los datos, porque si no es muy complicado, porque si no, Ricardo, cada vez nace un nuevo relato, y eso lo único que hace es meternos en este sufrimiento en el que tienen las víctimas, porque es que oír lo que hoy se dice tiene que ser doloroso para las víctimas. ¿Cuánto tiempo duró Eduardo Mattson con este trauma? Todavía lo vive, lo tiene. Se escondía debajo de la cama cuando escuchaba la pólvora en Cartagena. Duró mucho tiempo sin relacionarse con personas. Tenía miedo de estar en una universidad pública porque creía que todos estaban vinculados con grupos guerrilleros. ¿Quién paga eso? ¿Quién va a decir la verdad? ¿Quién va a contar lo que pasó? Claro, sin duda, Ricardo, ahí hay un vacío enorme. Ayer lo decíamos, eso no se puede tapar con una ley de indulto. Verdad, justicia, reparación y no repetición tienen que ser elementos, pero yo además tengo una duda de tipo jurídico, y es el indulto del M-19, que ya aquí se ha hablado bastante de él, incluso por el caso de terrorismo e incendio, que se refería específicamente al caso del Palacio de Justicia. Era en una época en la cual la Corte Penal Internacional pues tenía ciertos márgenes. Es más, creo que todavía no existía bien el Estatuto de Roma en funcionamiento. En esa época Colombia no, pues claro Colombia, que no. En la época del Palacio no existía. El Estatuto de Roma, Aurelio, es del año 2001. Es muy posterior. Correcto. Entonces yo no creo que en ese marco sea lo mismo desde el punto de vista de la justicia internacional
un indulto antes del Estatuto de Roma que ahora. Entonces, y por lo que ha narrado el señor Mattson, lo que estamos hablando aquí es de crímenes de lesa humanidad. Bueno, eso está documentado, de que cometieron miembros del ejército en la llamada retoma o recuperación del Palacio de Justicia. Yo no creo que eso tenga cabida en el marco del Estatuto de Roma, de la cual Colombia es signatario. Pero sí me llamó la atención, y yo realmente es la primera vez que lo escucho, no sé si alguien lo haya escuchado antes, oír el testimonio del señor Mattson diciendo que los comandantes o los miembros del M-19 gritaban: quemen los archivos, quemen los archivos. Me parece que esta entrevista, por lo menos es la primera vez que yo oigo a alguien que estuvo en la toma del Palacio de Justicia. Es un dato que nuevo, dice, Aurelio, de un testigo es un presencial. dato relevante lo que acaba de decir aquel señor Mattson, que él escuchaba decir: quemen los archivos, y eso sí le pone, pues digamos, un énfasis muy grande a que la motivación más que los acuerdos de paz era ir a quemar los archivos, aparentemente con el propósito de combatir la extradición o los fallos sobre extradición que se estaban gestando en la Corte, que tenían como ataque directo a Pablo Escobar y a sus secuaces. Y los archivos se salvaron. 7:25, María Consuelo. Pues a mí, yo estoy sorprendida y muy admirada de la valentía de Eduardo Mattson, de Carlos Medellín, entrevistado ayer, por la serenidad con la que son capaces de darnos todos estos testimonios tan duros y tan dolorosos. Y me llama la atención también, María Camila, el hecho de que ambos, desde distintas ópticas, el uno como testigo presencial de los hechos y el otro como víctima, tan directa como el doctor Medellín, coincidan en que este episodio tan duro de Colombia hay que equilibrarlo en términos de justicia. O sea, ambos dicen, inclusive nosotros fuimos los que planteamos un eventual indulto para las fuerzas militares a cambio, o para quienes incurrieron en delitos a cambio de que digan la verdad. Yo sí creo que el énfasis que ambos entrevistados nos dan hoy es que la ecuación ha sido muy desequilibrada en términos de, para unos, silencio total, indulto total, inclusive participación en política; para los otros, cárcel y sanciones, y que tal vez ese desequilibrio es lo que ha generado que no se diga la verdad, porque pues no todo el mundo está en el mismo planteamiento. Entonces me llama la atención que ambos coinciden y hayan dicho, inclusive lo propusimos antes a cambio de que se diga la verdad. Creo que estos 40 años lo que nos dejan es la claridad de que esta herida sigue abierta y que mientras no se sepa qué ocurrió y no exista una responsabilidad política mucho más clara de lado y lado, pues sencillamente Claro, vamos a seguir plantea, construyendo sobre ese dolor. Como lo plantea el Centro Democrático, Álvaro, sería para militares que están en este momento condenados, pero también para los militares que ya fallecieron. Y dice que es la propuesta del expresidente Álvaro Uribe, que sería un indulto o una especie de perdón que no excluya la responsabilidad del Estado. Sí, lo que pasa es que esa búsqueda de impunidades a favor de unos y de otros, sin verdad, lo que se ha dicho y lo que han dicho los verdaderos protagonistas, sin verdad, pues las heridas no cierran. Y acumular impunidades, pues es una solución superficial. El problema de fondo es ese. La pregunta es por qué en Colombia se demoró 20 años casi en crearse una comisión de la verdad para los hechos del Palacio de Justicia. Pues eso no es casualidad. Es que ha habido muchos intereses de que no se conozca la verdad. Álvaro, había una comisión de la verdad antes de esta y se creó pocos años después, 1 o 2 años después de la toma del Palacio. Son dos comisiones de la verdad distintas, y además de eso, por ejemplo, la Procuraduría General de la Nación, en cabeza de Alfonso Gómez Méndez, comenzando los 90, tuvo unas decisiones profundas sobre el caso. Sí, pero no hay un cuerpo con una legitimidad que diera una versión completa hasta esa comisión de la verdad que dijo pues que le faltaban muchos hechos porque había pasado mucho tiempo. El problema es que aquí hay sectores poderosos a favor de la impunidad. Ahora el presidente de la República trata de defender el papel del M-19, pero durante décadas otros sectores políticos defendieron a los militares y el golpe de Estado. Entonces esos sectores que
que son los que más participan, lo que buscan es tapar la verdad, engañar. No pueden ser los actores fundamentales de esto, ni quienes pertenecían al M-19, ni quienes ciegamente defienden el golpe de Estado de los militares. Pero la pregunta es, bueno, ¿y esos terceros dónde están? Ya es muy difícil de recuperar un sector ecuánime que no esté en ninguno de las partes, y eso es porque no se hizo a tiempo. Hoy en día pues solo quedan manipulaciones de un lado y del otro, y pues vamos a agregar impunidades, sí, pues unos tuvieron impunidad, pues sí, ok, démosle impunidad a otros. Sí, pero esa propuesta de impunidad en favor de los militares es jurídicamente imposible en Colombia, ¿no? En Colombia hay amnistía e indulto para los delitos políticos. En la Constitución está desde el siglo XIX, pero no hay amnistía o indulto para delitos que cometan agentes del Estado. Habría que buscar un camino jurídico, constitucional, que no veo posible, no le veo ambiente, porque entre otras cosas lo que ha pasado desde entonces hasta acá es que este tipo de delitos cometidos por cualquiera no tienen amnistías o indultos, sino procesos de justicia transicional parecidos a los que se han intentado con el desarme de la guerrilla de las FARC. Entonces, eso que antes se hizo, hoy no se podría, no se podría porque pasaron dos cosas, Ricardo. Uno es que Colombia aprobó mediante una ley lo que se llaman los protocolos adicionales de los convenios de Ginebra, que son los que tienen como las reglas de la guerra, que son las del derecho internacional humanitario. Eso solo se hizo, si yo no recuerdo mal, en el año 94 tal vez en Colombia, es decir, unos 8 o 9 años después de la toma del Palacio. Y como usted lo señaló, solo una ley del año 2002 vinculó a Colombia a la Corte Penal Internacional, que es la razón por la cual pues todo ese proceso con las FARC fue necesario diseñar ese sistema tan complejo de la Jurisdicción Especial de Paz para tratar de adecuar un acuerdo de paz a las nuevas reglas. Así es, 7:32 claro, minutos. Pero lo interesante es que ambas personas entrevistadas, víctimas de este hecho, lo plantean como algo positivo para establecer un balance. Eso es lo interesante. Eso es